Muy buen día, hermosa familia, ¿cómo están? Bendecido día. Llegamos al final de esta semana, pero no llegamos todavía al final de esta serie. Durante todo el mes de octubre vamos a estar orando juntos en esta serie, fortalecidos por su palabra. En el día de hoy comenzamos el capítulo 2 de Santiago. Y hoy vamos a leer bastante, hoy vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer del versículo, o sea, Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a leer. ¿Por qué? Porque ahí hay una idea muy especial que vamos a entender, que vamos a desarrollar y que vamos a recibir en el día de hoy. Hay un principio muy importante y Santiago nos da revelación, nos da ejemplos, nos enseña, así que lo vamos a recibir en el día de hoy. Vamos entonces a la palabra. Santiago capítulo 2, versículos, como te dije, del 1 al 7. Dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El título dice amonestación contra la parcialidad, ¿sí? Ya comienza hablando Santiago diciendo que va a hablar de cómo debe ser nuestra fe. ¿Cuál es nuestro fundamento? Vuelve a repetir Santiago cómo debe ser nuestra relación con Dios, cómo nosotros debemos llevar la vida en Cristo. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, dice Santiago 2:5, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hasta aquí los primeros versículos del capítulo 2 de Santiago. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar o nos está enseñando? Lo que en el día de hoy yo quiero que comprendamos son varios puntos. Primero, debemos recordar en qué contexto escribió Santiago esto. Se cree, los historiadores y estudiosos, teólogos de la palabra de Dios, han llegado a la conclusión, casi todos coinciden, que estas cartas que escribió Santiago son una de las primeras cartas escritas, que fueron al poco tiempo que Jesús murió. Poco tiempo no es un mes, 2 meses, sino dentro de los 40, los primeros 40, quizás 50 años que Jesús murió. ¿Por qué es importante esto? Porque en ese tiempo, el contexto histórico, mirá lo que dice. Pero cuando yo encontré esto y leí esto, dije, wow, entiendo ahora más que nunca por qué Dios nos llama en el mes de octubre del 2023 leer Santiago. Porque en el contexto, la sociedad estaba llena de prejuicios, llena de odio basado en las clases sociales. Estaban llenas de odio y diferencia por las distintas etnias, por las distintas culturas, por las distintas tradiciones, por las nacionalidades y por los trasfondos religiosos. Era un tiempo en donde había grieta por todos lados. ¿Te suena conocido? ¿Te suena cotidiano? ¿Te suena familiar? Y en medio de esas divisiones, en medio de esas grietas, Santiago dice, ustedes
los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que creen en, miren cómo dice, los que creen en el glorioso Señor Jesucristo, los que están creyendo en un Cristo que vino a la tierra, en un Jesús que murió y resucitó y que hoy está glorioso, glorificado, que hoy es Jesucristo, los que han nacido de nuevo, o sea, nosotros. Santiago nos está hablando a nosotros. Dice, si ustedes están creyendo, si ustedes han nacido de nuevo, si ustedes creen en la gracia, en la resurrección de Dios, en la sangre de Cristo, entonces ustedes tienen que manejarse sin ningún tipo de grieta. Entonces ustedes no pueden exaltar las divisiones. Ustedes tienen que ser parciales. Ustedes tienen que saber que el amor lo necesitan todos, que la paz lo necesitan todos. Un milagro lo necesitan todos. Ahora, yo sé que vos estás diciendo del otro lado, sí, amén, es así. Pero mi pregunta en esta mañana y en este día es, ¿en qué vos no sos parcial? ¿En qué vos haces grieta? Porque luego Santiago empieza a hablar de las diferencias. Que cuando vemos a uno que es rico, cuando vemos a uno que es pobre, que cuando vemos a uno y a otro los tratamos diferentes. Y Santiago dice no, porque la gracia, el amor, Jesús murió y el evangelio y el creer en Cristo, no puede haber diferencias. Entonces, vos, yo, ¿en qué hacemos diferencias? Rápidamente quizás vos decís, yo no hago diferencia en nada, yo no discrimino a nadie, pero como siempre te digo, en esta mañana, en este día, estás solo, sola ahí escuchándome y yo quiero que mires a tu corazón. Porque si esta palabra, si la palabra de Dios viene a nuestra vida, es porque hay algo que sí estamos haciendo. Te dije hace unos días que la palabra de Dios es un espejo y es el momento de que mires tu corazón. ¿En qué haces diferencia? Muchas veces nosotros hacemos diferencia que queremos darle una palabra de aliento a nuestro compañero de trabajo. Queremos tener un buen acto con nuestro compañero de trabajo porque es nuestro par, pero no con nuestro jefe. No, porque ese es un avaro, ese es un miserable. No, ese no. Pero la palabra de Dios nos dice eso. La palabra de Dios nos muestra a través de toda la Escritura que tanto el que tenía mucho poder adquisitivo como un Naamán, te puedo dar el ejemplo. Naamán, un general del ejército. Él tenía el cargo más alto, la vida, la mejor vida, los niveles más altos de vida, pero leproso. Y él buscó un milagro, necesitaba un milagro y Dios concedió el milagro. Pero también vemos a una viuda que no tenía para comer, que le estaban por quitar los hijos. Pero también Dios envía a un profeta con una palabra para esa necesidad. Porque tanto el que tiene mucho como el que no tiene nada, todos en un momento de nuestra vida necesitamos de Dios, necesitamos un milagro y debemos comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Tanto ese que está casado con un hombre, esa mujer que está casada con un hombre necesita de Dios, y esa mujer que está en pareja con una mujer también necesita de Dios. Ese hombre que está casado con una esposa necesita del amor y la misericordia de Dios. Pero ese varón que está casado con un varón o en pareja con un varón, hoy día también necesita del amor, de la sangre preciosa de Cristo. Pero nosotros no lo vemos así. Ese que hace lo bueno con vos, que es bueno con vos, necesita una palabra de aliento. Pero ese que te odia, que habla mal de vos, ¿sabías que ese también necesita una palabra de aliento? ¿Y vos estás dispuesto a darle la palabra de aliento al que te quiere y darle la palabra de aliento al que no te quiere? Porque si no estás dispuesto, vuelvo a repetirte como te decía hace unos días, si no estás dispuesto hoy, tenés que saber que hacia eso apunta nuestra fe. Que nuestra fe, que el amor de Dios vos no podés darlo a quien vos considerás o a quien vos te parece. El amor de Dios es para todos.
La gracia de Dios, otra oportunidad a todos, es para todos. Y cuando vemos la vida de Jesús, Jesús hablaba con las prostitutas y le daba palabra de vida y le daba perdón a las prostitutas, y también se metía de la casa de los que cobraban impuestos, de los que eran corruptos, se metía a la casa de ellos y también les daba palabra de vida, y también oraba por los enfermos, por los leprosos, pero también le dijo al centurión romano, suelto la palabra, en tu casa va a haber un milagro. Él iba a los judíos, a los religiosos, hasta un Nicodemo que era un religioso. Jesús tuvo un encuentro con él y le dio palabra de vida. Jesús no ponía límites con nadie, pero nosotros a veces lo hacemos en nuestro día a día. No pienses en un millonario, pensá en los que están en tu entorno, pensá en los que están más cerquita tuyo. Y no estás dispuesto a darle una palabra de vida. Y no estás dispuesto. O decir, no, ese no necesita de Dios. Ese lo que tiene que hacer es... No. Todos necesitan de Dios. Y nosotros tenemos que comenzar a verlo de esa manera. A renovar nuestra manera de pensar. Algo muy significativo de la obra de Jesús es que Jesús siempre rompió con todo tipo de obstáculo entre la vida que era Él y la gente. Nosotros no tenemos que poner obstáculos en la gente para llegar a Dios. Todos deben acceder. Y yo quiero que revises tu vida. ¿En qué vos decís, este sí, este no? No, este sí se merece, este no se merece. ¿Por qué nosotros? Y Santiago dice, ¿por qué ustedes? Me gusta cómo lo dice Santiago, porque dice, ustedes se ponen a juzgar, dice Santiago. Porque dice el versículo 4, Santiago 2:4, y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, ¿cómo nosotros vamos a ser jueces? ¿Cómo nosotros vamos a ser quienes decidan si nosotros no tenemos buenos pensamientos? Quiero terminar hoy con esto. Dice en el versículo 5, Santiago 2:5, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Cuando yo leí eso, impactó en mi corazón. ¿No ha elegido Dios? Y el Espíritu Santo me decía, ¿acaso no te ha elegido Dios a vos? Si vos me estás escuchando del otro lado, es porque Dios te eligió. ¿Y por qué te eligió Dios? No, lo que pasa es que yo soy una persona espectacular. Es que yo soy una persona increíble. Si Dios me eligió a mí, ¿por qué yo pienso que Él no va a elegir a alguien más? Si Él me eligió a mí con todos mis defectos, con mi pasado, con todos mis pensamientos, si Él, viendo lo que yo soy, me eligió para salvarme, me eligió para darme una nueva vida, me eligió para resucitarme, me eligió para bendecirme. Si Dios me eligió a mí, ¿quién soy yo para no poder soltar una palabra de vida con ese vecino, con ese compañero de trabajo, ese jefe, con ese familiar, con esa suegra, ese pariente, qué sé yo? ¿A quién el Espíritu Santo te trae ahora? Ese cliente que no te pagó, ese no se merece una palabra de vida. Claro que sí, claro que sí. Ahora, Dios dice, todos son merecedores, pero es a través de nosotros. La pregunta en este día es, ¿vos estás dispuesto a hacer fluir ese amor? Porque Dios no mira como nosotros miramos. Dios no califica y nosotros sí calificamos. Quiero que oremos juntos en esta mañana. Y yo sé que esta palabra va a tener que resonar en tu corazón. Es una palabra que va a quedar hoy incomodando, mañana incomodando. Es una palabra que te va a quedar incomodando en tu corazón. Pero es la palabra de Dios. Y pensar, si Dios me eligió a mí, Dios me eligió a mí. Oremos juntos. Papá, te doy gracias por esta palabra. Y esta es la verdadera fe.
Esto es el Evangelio, esto eres tú. Tú no haces diferencia de persona, tú no juzgas, tú no miras como yo miro. Padre, en este día, ahí donde está, decirle, papá, yo sé que tú no miras como yo miro. Decirle, tu mirada no es la misma que la mía. Yo juzgo, yo condeno, yo divido, yo digo que este sí, que este no, pero tú no eres así. Y porque Dios no es así, yo no quiero ser así. Yo quiero ser, ahí donde estás, decirlo, yo quiero tener el corazón que mi papá tiene. Yo quiero tener el corazón que mi Jesucristo tiene. En el día de hoy, Padre, yo declaro que comenzamos a ver que las diferencias que estamos haciendo están mal, que las diferencias que estamos haciendo no son correctas. Y empezamos a ser ministrados por esta palabra. Padre, yo declaro que tu palabra es un espejo en donde comenzamos a ver nuestro corazón y comenzamos a ver la verdad de lo que hacemos, de cómo actuamos, de cómo pensamos. Y esa verdad y vernos ahí, no vamos a vernos rápido, sino que vamos a detenernos y vamos a comenzar a trabajar. Y vamos a comenzar a trabajar, porque eso es tu reino, eso es tu corazón, eso eres tú. Gracias, papá. Amén y amén. La palabra de Dios hoy te mostró un poco más del corazón de Dios. Hoy conoces un poquito más de cómo es el corazón de tu Dios. Ahora nos toca a nosotros comenzar a imitar, comenzar a ser afectados, que nuestro corazón comience a ser afectado por su corazón. Hermosa familia, seguimos orando juntos.